Ya fue. Se fue en su nada nuestro contrincante. Perdió. Duró su guerra lo que un pedo en el aire fue. Yo me banqué de mentidores, rapero, arrebato, traición, de los que hoy se arrepienten porque nada son. Una vez más, hoy con la verdad para adelante, vos lo sabés, porque de mi aguante no dudaste, no. Siento bien al observar que pretende arrimarse en mí. ¿Quién se jugó? Ayer nomás en mi contra soñándome perdedor. Vos lo sabés y para vos lo canto. Bien sabes vos, este es mi festejo de frente en marcha. De la tarde, 6 minutos. Bienvenidos a Volver a lo Nuestro, el programa de Guillermo Moreno. Bueno, lo estamos esperando a Guillermo, que está llegando a la radio, así que le hacemos el aguante por acá mientras vamos presentando el programa y en un ratito ya lo tenemos con nosotros. Y como todos los días les cuento quiénes hacemos este programa: Florencia Moreno en la producción, Gabriel Olaizola en el informativo, Eduardo Echeverri y Silvia Purita en la operación técnica, Nicolás Jansson en la operación del streaming, Julián Torres y Leandro Altare en las redes. Yo soy Julieta Lugo. Nosotros vamos a cumplir, vamos a vender en este sistema capitalista y seguimos en Volver a lo Nuestro. Las 24 horas del día, AM 1030, Del Plata, la radio de la verdad. Desde Radio del Plata, esperamos que las autoridades venezolanas dejen en libertad a Nahuel Gallo, el gendarme argentino detenido desde el 8 de diciembre de 2024 por orden del gobierno de Nicolás Maduro. No dejaremos de reclamar hasta que Nahuel esté en Argentina. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Quinito, ¿seguís acomodando los regalos para estas fiestas? Deja el lugar que hay más. Este 21 de diciembre, el sorteo navideño del Kini 6 reparte miles de millones en premios. Y 6.000 millones que salen o salen. ¿Querés ser millonario? Jugá al Kini 6. En las madrugadas de Del Plata hay un clásico, Tiempo de Show, donde la música de todos los tiempos y las historias más curiosas y divertidas se unen en un show radial. Marcelo Neira conduce Tiempo de Show, todas las madrugadas por Del Plata, la radio de la verdad.
Estancia Don Ramón, tradición familiar. Una empresa dedicada a la producción y comercialización de carne vacuna desde 2003. Están en todo el proceso productivo y eso permite garantizar calidad permanente. Si tenés un restaurante, carnicería o comercio mayorista, no dudes en contactarlos. En Instagram, @Estancia Don Ramón. Estancia Don Ramón, tradición familiar. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. Argentino quiero expresar con este recite que supe. 4 de la tarde, 9 minutos, seguimos en Volver a lo Nuestro. ¿Tuviste un accidente camino al trabajo o en la vía pública? La RT no te reconoce lo que corresponde. En Venturino y Asociados defendemos tus derechos. Consulta sin costo y sin adelantar un peso. Escribinos ya al WhatsApp 11 25 83 5004. Repito, 11 25 83 5004. Venturino y Asociados. Cuando más lo necesitas, estamos. Doctor, otro mensaje. Un oyente trabaja en cocina, se cortó con una mandolina industrial y la ART le dice que fue imprudencia y no lo quiere cubrir. Bueno, le decimos que es habitual que las ART usen algunas ese tipo de argumento, pero para, obviamente, rechazarlo. Es un rechazo ilegal. La ART pretende culpar al trabajador para no pagar. Pero la ley no pregunta quién tuvo la culpa. Si el accidente ocurrió durante el trabajo, la ART debe cubrirlo sí o sí. En cocina, los cortes, quemaduras y accidentes con herramientas son laborales. En nuestro estudio, cuando aparecen estos rechazos, hacemos que la ART brinde atención médica, pague el traslado, los tratamientos y los días de baja. Y si el accidente deja secuelas, también gestionamos y exigimos la indemnización correspondiente. Mi consejo, si tuviste un accidente y te dicen que es tu culpa, busca asistencia legal inmediatamente. Es un rechazo incorrecto o indebido. Escribinos ya al WhatsApp 11 25 83 5004. Venturino y Asociados. Cuando más lo necesitas, estamos. Buenas tardes, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. ¿Sí? ¿Costó llegar un poquito? Costó, sí, mucho tránsito por la Lugones, tanto ida como Ah, vuelta, sí, algunos sí. accidentes. Ujú. Yo venía para acá, había accidentes, ahora para allá no sé por qué. Deben estar haciendo obras, pero estaba hoy la Lugones estaba difícil. Después la 9 de julio no, Rápido. Corrientes también estuvo rápida, pero el problema fue la Lugones. ¿Todo bien? Bien. Vos sabés que nos quedaron cosas en el tintero Sí. con el compañero, que filósofo. ¿Ya presentaste y dijiste el invitado? El invitado no. Lo Bueno, dejamos para presentar ahora. Tenemos algo que nos quedó en el tintero de la semana pasada. Le pedimos que vuelva y acá lo tenemos. Te pregunté si se iba a cortar el pelo. ¿Qué me dijiste vos? Que no, que creía que no. Que si jugaba al fútbol tenía que jugar con vincha. Con Claro. O si jugaba Si con no pasarela, parecía- se lo si- tenía que cortar. Si no parecía los de Racing que se pierden, creo que el gol que se perdió, ese chico que entró, mi madre. Los de Racing estamos enloquecidos. Y sí, Estamos Guillermo, enloquecidos, no es estamos para mal, menos. Estamos mal, sí, estamos en una situación complicada. Nos quedamos ahí con las ganas. Bueno, evidentemente tenía que jugar con Vincha. sí, así no iba a poder. Pero antes vamos a aclarar algunos temas que hablamos ayer y hablamos hoy a la mañana. El gobierno dice que en realidad no va a indexar el dólar, sino que está indexando las bandas. Ajá. Que efectivamente la circular dice eso. Sin embargo, los dólares hoy subieron, todos los dólares, Sí. un 1, 1,5%, subieron los bonos, Ujú. bajaron las acciones. Y bajaron fuerte, acciones acá, acciones allá.
Acá, obviamente, hay que modificarlas por la evaluación del tipo de cambio. Pero los que serían las ADR, la representación de las acciones en Wall Street, bajaron y bajaron, tuvieron una baja, tuvieron un día flojito. Al menos hasta que entré acá al programa. Entonces, ¿por qué esto? Bueno, porque van a comprar dólares. Si van a comprar dólares y suben la banda, lo que están diciendo es, yo compro dólares y tengo la banda tan cerca, el techo, enseguida tengo que vender, porque ese es el compromiso con el fondo. Si pasa la banda, vendo. Entonces, largo la banda para arriba para tener margen para comprar. O sea que vas a comprar. O sea que vas a comprar y estirar la banda. Si compras, es porque va a subir el dólar. ¿Qué fue lo que pasó? Sí. Esto, el engaña pichanga, muchacho, es para otros periodistas. No es para nosotros. El engaña pichanga dice, no, pero yo no dije que va a subir el dólar. Mira, si subís la banda, es porque vas a comprar, va de suyo que va a subir el dólar. Y por eso subís el techo de la banda. Si no, lo hubieses dejado como está. ¿Para qué haces un anuncio si no vas a pasar la banda? Y si vas a pasar la banda es porque va a subir. Conclusión, el mercado lo que está diciendo, indexaste la economía nuevamente. La última vez que la economía estuvo indexada de manera generalizada fue con Alfonsín. Algún veterano se tiene que acordar de lo que pasó en esa economía con Alfonsín. Por eso no se habla de economía con los radicales, porque no se blande la soga en la casa del horcado. Después trataron de corregir eso, pero bueno, le salió muy mal con el plan austral y demás. Cuando vos indexás la economía, después la ley de convertibilidad prohibió la indexación de la economía y en toda nuestra gestión se derogó la ley de convertibilidad menos eso. Recién la deroga Milei ahora. ¿Está bien? Recién ahora derogaron ese artículo de la ley de convertibilidad que prohibía la indexación. Cuando vos indexás la economía hiciste un lío bárbaro. No tienen ni idea de estos muchachos lo que han hecho porque son unos ignorantes. Decidieron indexar el precio de los precios, que es el precio del dólar, y lo indexan por la inflación del mes anterior. Es lo peor que podés hacer. No, los radicales le habían encontrado el agujero al mate indexando los alquileres por la inflación, esto por la inflación. Al final era diaria la tabla. Sí. Claro, después termina. Estos muchachos, ahora no, porque nosotros en realidad no vamos a emitir. Y si no vas a emitir, no, ¿cómo vas a comprar? No, vamos a emitir, pero va a aumentar la demanda de dinero. ¿Y cómo sabes que aumenta la demanda de dinero si no la podés medir? No, pero mido la oferta. Bueno, entonces sí, la oferta va a aumentar. Pero es lo que decía Milei, que en todo tiempo y lugar la inflación es un fenómeno. No, pero se aumenta la demanda. ¿Y cómo sabes? No, porque... Claro, estos son unos mamarrachos que no tienen idea de cómo esto se hace. ¿Por qué suben los bonos? Porque cuando vos firmás un acuerdo con el fondo, lo que se vende en el país es que el fondo te pide un ajuste fiscal. Viste que te dice, no, el ajuste. Sí. Bueno, eso es para engañar, entre otros, a los filósofos que tenemos acá frente a mí. Pero en realidad y empiezan, ¿no? Que te impone el Fondo Monetario, y todos hablan de que el Fondo Monetario te impone, y te impone, y te impone. La realidad es que lo único que te impone el Fondo Monetario, al revés de lo que piensa el 90% del activo de la política, y porque le sirve pensar eso, le sirve para... Lo único que te impone el Fondo Monetario cuando te presta dólares es que vos tengas dólares. ¿Cómo el gobierno se hace de esos dólares? El problema del gobierno. Se los puede hacer con superávit fiscal, esto significa que le sobran pesos, va y compra los dólares, o se los puede hacer con emisión, como hizo Macri. El fondo no se mete, es al revés, muchachos progre, de lo que ustedes piensan. El Fondo Monetario no te obliga al ajuste, vos lo ponés, el ajuste, y le echás la culpa al fondo. El fondo lo que sí te impone es que vos generes dólares. Si no, no te puedo prestar dólares. Porque si yo te presto dólares y vos no te impongo que tengas dólares excedentes, entonces ¿qué me vas a devolver? Pesos, no me vas a devolver nada. Yo no te puedo aceptar pesos de la emisión. A mí no me molesta que vos con emisión compres dólares. De última, en el límite es hiperinflación y se jode tu pueblo. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Yo te obligo a que te sobren dólares, pero no te obligo a que vos los compres. Vos los querés comprar y los ponemos en el acuerdo, listo, los comprás con superávit fiscal. Hacé el ajuste, listo, vos comprarlo como quieras. Pero no me dejes de generar dólares. ¿Qué le pasa a Milei? Tiene excedente fiscal, pero no tiene dólares. Y el Fondo Monetario le dijo basta. Entonces,
quedamos de acuerdo que tenés que generar dólares. ¿Cómo vos compres los dólares es tu problema? Entonces dieron la vuelta y volvieron a decir, ahora me van a sobrar dólares, voy a pagar los bonos y les voy a pagar al fondo. ¿Cómo los voy a comprar? Con emisión. ¿Pero qué te pasa, Caputo? ¿Qué te pasa? Y acá viene la cuestión fundamental. El otro día hablamos de las diferencias entre Caputo y Milei. Sí. Ayer Milei volvió a hablar y ratificó todo su pensamiento profundo, que la justicia social es obra del demonio, que la inflación es culpa de la emisión monetaria. Todo el aquelarre que hizo lo volvió a decir. Caputo estaba ahí. Unas horas antes Caputo había dicho, la correcta justicia social es que la gente se compre casa, pero sí es culpa del demonio. ¿Cómo? ¿En qué quedamos, Caputo? Y estaba ahí. Acá hay un problema, que quién es el prochino de los dos. Uh-huh. ¿Es Milei el prochino o es Caputo el prochino? Y es muy interesante, si vos le vieras la cara al filósofo ahora, le diría, puso una cara de sorpresa. ¿Cuál de los dos es el prochino? ¿O son los dos prochinos? El que sea prochino se tiene que ir. Milei dijo, no, yo con los chinos no tengo ningún problema, si total te dan todo y no te piden nada. ¿Te acordás cuando hice esa declaración? Y Caputo puede ser prochino y sí, ese es íntimo amigo de Macri. Y el que hacía negocios con China era Macri. Ahora, los norteamericanos dijeron, mire, si son prochinos acá no vuelvan más. El que es prochino conmigo no tiene, siga su camino. Lo dice en el documento. ¿Eh? No dice que van a voltear, pero dicen siga su camino. Eso es lo que le dijeron a Lula. Usted quiere ser prochino, siga su camino. Ya Lula se hizo amigo de Trump, ¿viste? Que dice que tiene una química bárbara. Ya dentro de poco van a ser pareja. Con lo cual te digo, entre Milei y Caputo, el que sea prochino se tiene que ir del gobierno. No tiene ninguna posibilidad, de la misma manera que Lula no tenía posibilidad de seguir en el gobierno de Brasil siendo prochino y por eso se arregló con Trump, ninguno de estos dos tiene posibilidad de seguir si son prochinos. Si los dos son prochinos, los dos se tienen que ir. Asumirá, bueno. Si es Caputo, se va a ir Caputo. Y si es Milei, se va a ir Milei. Y le está diciendo a uno a otro, no, lo que pasa es que no me deja el presidente, no, lo que pasa es que... Che, ¿cuándo terminan el swap con los chinos? Porque ¿te acordás cuando vino Besen acá y dijo, nosotros le vamos a dar un swap a la Argentina? ¿Te acordás que un día aterrizó acá, estaba dando vuelta, vio luz y entró? Sí. Antes de todo este lío, antes. Dijo, no, nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que la Argentina no caiga. Ese día que vino acá, dijo, y si necesitan un swap, le vamos a dar el swap. Ahora, tienen que devolverle el swap a los chinos, ¿vos te acordás de eso? Sí. Pero no le devolvieron el swap a los chinos. Y resulta que ya el swap con los norteamericanos ya usaron 2.000 y pico de millones de dólares y no le devolvieron. Y resulta que Besen, que era el fanático de los tweets, no escribe más, sí. Y resulta que suspendió el viaje. Y resulta que Milei no pudo ir ahí. ¿Será que Milei dice, no, lo que pasa es que el ministro es pro-chino, pero yo me voy a ocupar? ¿O será Caputo que dice, no me deja Milei porque es pro-chino? El que sea pro-chino se va a tener que ir porque fue muy clarito este muchacho. Muy bien, qué buena semana que vamos a tener. Sí. ¿Cuál de los dos será prochino? ¿Los dos? ¿Ninguno de los dos? ¿Uno u otro? Qué interesante. Mientras tanto el peronismo va transitando. Porque el pueblo peronista está muy bien, ¿eh? Los que no están tan bien son los dirigentes. Pero el pueblo peronista está muy bien, está con ganas. No hay ningún inconveniente. Y ve cómo el gobierno tiene que resolver quién es prochino. Y ese se va. Y dirigentes prochino en el peronismo hay uno solo que dice que somos complementarios. ¿Cómo se llama? No, ya te lo digo, no me digas. Yo lo escuché a Santoro que dijo que... Pero ¿cómo no voy con el gato silvestre? Siempre con el gato silvestre. Sí. Diciendo, pero tengo que explicar lo obvio, con los chinos somos complementarios y con los otros somos competitivos. Santoro. ¿Hay alguno más que dijo eso? Bueno, pero por ahí no, por ahí se arrepiente. Vamos a dejarlo que por ahí se arrepiente. Muy difícil que el peronismo tenga un candidato pro-chino. Por todas estas cosas que estamos diciendo, y creo que aparte, nosotros no tenemos nada que ver con el marxismo. Dicen, no, pero el peronismo es zurdo. ¿Cómo vamos a ser zurdos, muchachos? Nunca fuimos zurdos. Tienen un problema de lectura. El otro día Feynman dijo así, dice, no, porque el peronismo no, Feynman, ¿cómo no vas a decir zurdo, Feynman? Dejate de bromar, no digas cosas. Si no, invita al programa y lo discutimos.
o capaz que no lo dejan. Bueno, te invitamos a este programa, Feynman. Si a vos Ahí no va. te invitan, no te dejan que vayamos al programa, yo te invito al programa. Y porque vos me dijiste una vez que hablabas porque era tu convicción, no porque te daban plata. Y yo te creí y lo dije públicamente, más de una vez. Así que, Feynman, en vez de seguir diciendo que el peronismo es zurdo, te invito acá al programa de Radio del Plata a que discutamos si somos zurdos o no somos zurdos. Y aparte, ¿qué significa? Hoy un periodista de Rosario me dijo, no, porque el presidente ultraderechista de Chile, ¿a qué llama ultraderechista vos? Que se mete con los inmigrantes. Pero si Stalin los echó a todos, Fidel Castro los echó, los metía en la balsa y los largaba. Y Stalin, ¿pero de qué estás hablando? Y ahí se hizo un silencio. Ese no es el criterio, amigo. ¿A qué significa? ¿O ustedes se olvidan que era nacionalsocialismo? ¿No dicen ustedes que es de derecha el fascismo? Pero es el nacionalsocialismo, socialismo, nacionalsocialismo. Tienen un lío en la cabeza, no estudian, no saben de lo... Es la influencia del Partido Comunista, que era en realidad una representación de Stalin. Entonces le decían facho a cualquier cosa que no fuera liberal o que no fuera marxista, que son los que se juntaron en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros no, nosotros somos peronistas, ni de izquierda ni derecha, somos peronistas. Pero, Feynman, estás invitado al programa para que lo charlemos. Al vos sí, porque siempre dije que hablabas, porque vos me lo dijiste, no por lo que hoy te pagan. A otros no los voy a invitar hasta que no se retracten y no digan que digan lo que piensan y no por lo que le pagan. Ya está claro de quiénes hablamos. ¿Quién es el invitado? Nuestro invitado de hoy, Santiago González Casares, filósofo. Nos habían quedado temas en el tintero, amigo. Totalmente, totalmente. Me sumo un poquito a... Gracias, Guille, es un honor estar aquí. Me sumo un poquito a lo que dijiste recién con esta cuestión porque me parece que es un gran desafío nuestro, del movimiento peronista, como bien lo llamaste, no solo de despegarnos de esas categorías. Yo creo que no hay muchas personas que sepan, muchos que dicen, que hablan permanentemente, yo soy de izquierda o esos de derecha, no tienen exactamente idea de qué están hablando. Yo creo que cuando se creó esa categoría, que fue en la Revolución Francesa, en la Asamblea Nacional, ¿no? Los que estaban a la izquierda, los descamisados, les sans-culottes, los descamisados de esa época, querían, bueno, cambiar el régimen, y los que estaban a la derecha de la Asamblea Nacional es lo que querían mantener el régimen, ¿no? Una especie de conservador y de última, llamémoslo, qué sé yo, revolucionario, ¿no? Y en el fondo creo que esas categorías no solo que no tienen sentido hoy, sino que para nosotros nos urgen a un nuevo desafío, el tema de la izquierda y la derecha, es decir, no somos ni de izquierda ni de derecha. Esa es la tercera posición que el otro día no te gustaba tanto, que charlamos después del programa, pero también creo que tenemos un gran desafío frente a nosotros, que es también salir un poco de los ismos que siguen a las personas, el peronismo, el kirchnerismo. Creo que tenemos que hablar seriamente, y eso quizás es el rol de alguien como yo, un humilde servidor de pensar el justicialismo. El justicialismo, que en realidad es la doctrina, diría un poco Perón ahí, en doctrina peronista, justamente la doctrina que sostiene al movimiento político, que sí puede llamarse peronismo, que tiene implicancias dentro de lo que implica la política. Pero ahora el justicialismo es en realidad lo que nosotros decimos cuando nos identificamos dentro de que algo que siempre insistís vos, que es lo nacional y popular, ¿no? Aquellos que, bueno, que amamos a la patria, ¿no? Que pensamos éticamente. Sí, cómo no. Porque si no va a quedar dando vuelta en el aire lo de la tercera posición. Porque no es exactamente así como lo dijiste vos, me encanta el debate. Cuando Perón plantea la tercera posición, la complementa con algo que es correcto y que no quieren interpretarla, sobre todo los muchachos vinculados a la estatización de los medios de producción. ¿Está bien? Perón complementa eso diciendo, ni la explotación del hombre por el hombre, ni la explotación del hombre por el Estado. Por eso decimos que somos capitalistas en la producción, justicialistas en la distribución. Lo que está mal es pensar que hay una tercera posición entre un occidente ampliado y los chinos. Si no, nos equivocamos de que hablamos de tercera posición. Lo que pasa es que hay que tener algo de formación económica, que es la vida la que te la va dando. Hoy no hay tercera posición entre los chinos y el occidente ampliado. Es dentro del occidente ampliado
nacionalismo de exclusión o nacionalismo de inclusión, nacionalismo de brazos abiertos o nacionalismo de puño cerrado. Uno en el nacionalismo europeo y otro es el nacionalismo americano. Dentro del occidente ampliado, que va a ser la inmensa mayoría del mundo cuando esto se termine de objetivar y estén las instituciones y demás, lo único que queda fuera es China, y ahí no hay tercera posición, porque la tercera posición no es una verdad, no es una de las verdades, la que es ni la explotación del hombre por el hombre, que es el capitalismo más crudo en la producción y en la distribución, ni la explotación del hombre por el Estado, que sería el socialismo. Esa es la tercera posición, sí, que es doctrinaria. Sí. No, la posición es, no somos los rusos, no somos los norteamericanos, porque eso sí tenía que ver cuando el mundo estaba en la Guerra Fría. Ahora, con un occidente ampliado y los chinos por el otro lado, nosotros pertenecemos, creo yo, al occidente ampliado. No hay tercera posición, no es un poquito entre el occidente ampliado y los chinos. Bueno, quizás, porque yo siempre me gusta pensar algo como esta tercera posición como casi una herramienta constante, que puede ser ética, puede ser política, puede ser económica. Es decir, tercera posición también, y cuando digo ética, puede ser que, bueno, ¿qué significa? Bueno, superar las contradicciones. Superar las contradicciones. Y la superación, que eso lo toma un poco de Hegel, es importante pensarlo en este sentido, quizás como lo que decís vos. Hay un nacionalismo norteamericano, hay un nacionalismo europeo y después está el nuestro. Hay un nacionalismo americano de los pueblos que somos mestizos y hay un nacionalismo europeo. Nacionalismo norteamericano es una novedad con Trump. Era una novedad fin del siglo XIX. Vuelve ahora, pero el que generó la doctrina son los pueblos mestizos. Es un nacionalismo americano, un nacionalismo europeo. El nuestro es de brazos abiertos y la doctrina es el peronismo, y el europeo es xenófobo. Este esquema es lo que está en discusión, el nacionalismo americano con las categorías teológicas monoteístas, sean judías, sean cristianos, con sus distintos ritos, o sean musulmanes. Lo seguimos debatiendo y lo vamos a incorporar a Tomás. Averiguame si está Tomás, porque si no hacemos el lío de mañana. Y entre los tres vamos a divertir esto. Y después vamos derecho. Después ahora, las noticias, exactamente. 4 de la tarde, 31 minutos, momento de actualizar las noticias en la voz de Gabriela Olaizola. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorrás algo más. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Ahora 16:31 minutos, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 31%. Avanzan en el Senado las propuestas oficialistas. Móvil del Plata. El oficialismo libertario y todo su espectro dialoguista sumaron 44 de 72 voluntades y relegaron este martes al kirchnerismo para el reparto de las comisiones en el Senado. A partir de las 9 de la mañana de este miércoles, en el recinto habrá una intensa actividad para discutir la reforma laboral y la ley de glaciares. Desde el Senado de la Nación, Leandro Altare, Radio Noticias del Plata. Continúa la visita de José Casta a la Argentina. En conferencia de prensa, el presidente electo de Chile se refirió a la posibilidad de convocar al secretario de Políticas Económicas argentino, José Luis Daza. Cuando yo viajé a Estados Unidos y conocí JP Morgan, conocí Goldman Sachs y otras oportunidades que he ido también, él nos ha acompañado en todas esas ocasiones, ha sido muy público, las reuniones con el Council of America, con distintas instituciones donde nosotros lo único que buscábamos era darle certezas a los grandes inversionistas que llegaron a Chile. Y quien nos abrió la puerta fue precisamente José Luis Daza. Íbamos precisamente a decirle a todos los inversionistas que en Chile había estabilidad. Y sí, en la última semana he conversado con José Luis Daza, pero ahí hacerle un planteamiento concreto, eso no se ha dado. Por lo tanto, nosotros estamos abiertos. ¿Quién más que yo quisiera tener a personas como José Luis Daza? Internacional. Estados Unidos contra el narcotráfico. El gobierno de Donald Trump designó al Clan del Golfo, considerada la mayor banda criminal de Colombia, como una organización terrorista extranjera, según lo informó el secretario de Estado Marco Rubio. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está algo nublado, temperatura 25 grados 5 décimas, humedad 31%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan.
la pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto bene. Molto, siempre junto a las familias argentinas. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio del Plata. De lunes a viernes, Nuria Am te espera en la primera mañana. A las 7, AM. Noticias, opinión, análisis y entrevistas. A las 7, AM. Con Nuria Am. En Del Plata, la radio de la verdad. Multiled, líder en productos LED, pantallas, paneles programables, letreros, relojes, iluminación y mucho más. Multiled, venta y alquiler de pantallas LED. Multiled, innovación, calidad y servicio en dispositivos LED. Contacto al 4373-9500, www.multiled.com.ar. Los miércoles en la justicia argentina tiene su lugar en Del Plata. La información, el debate de los temas judiciales y la palabra de los que más saben. Desde las 21, Justicia y Sociedad, con la conducción del juez Claudio Fede. Justicia y Sociedad en Del Plata, la radio de la verdad. Del Plata a la tarde, el momento del día para escuchar la buena radio. Del Plata, la radio de la verdad. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM, Del Plata, la radio de la verdad. Seguimos en Volver a lo Nuestro, hasta las 17, discutiendo los temas que importan con Guillermo Moreno, en Del Plata, la radio de la verdad. 4 de la tarde, 35 minutos. Seguimos en Volver a lo Nuestro. ¿Y está Tomás? Está Tomás. Tomás, ¿estás ahí? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Qué lío que tuvimos ayer, ¿eh? Ayer hubo dificultades, pero aquí estamos. Bueno, comparadas con las que tiene el país, las dificultades de Pero ayer claro, no pasa nada. No pasó nada. No sé si estabas escuchando el programa, a veces se puede, a veces no se puede. Estamos acá en un debate bien interesante con un compañero y amigo que su especialidad es la filosofía. No quedaron muchos filósofos en el peronismo que aparte sean militantes y hablen de las unidades básicas con los compañeros, así que es un placer tenerlo aquí con nosotros. Estábamos debatiendo sobre los nacionalismos, sobre las terceras posiciones, sobre en realidad el occidente ampliado, China, y la dificultad que tiene el gobierno ahora de que no se sabe quién es el prochino, si Milei, si es Caputo, si ninguno de los dos, si los dos. Lo que tenemos claro es que si son prochinos va a ser muy difícil que continúen en el gobierno por la propia naturaleza de las cosas. Pero ayer teníamos una agenda pendiente contigo, así que retomá por donde quiera, Tomás. Bueno, hacemos un pequeño repaso que yo creo que va a ser pertinente para luego engancharlo con esta conversación. Aprovecho, saludo a Nicolás también, ¿cómo estás? Y ayer habíamos quedado en hablar un poco sobre la victoria de Kast en Chile, que ganó el balotaje 58-42, le ganó a Jara, que representaba el oficialismo. Recordemos, en Chile no hay reelección. Jara había sido ministra de Boric, de Trabajo y Previsión Social. Y bueno, el balotaje funcionó como un plebiscito sobre el gobierno perdió por una diferencia contundente, ¿no? Recuerda un poco la victoria de Milei del 23, una diferencia muy parecida, un poquitito más amplia en este caso, 58-42. En Chile se habla mucho de izquierda y derecha, ¿no? Entonces ahora perdió la izquierda y ganó la derecha, o como se dice, la extrema derecha. Estas categorías europeas, como dice siempre Guillermo, si uno mira las últimas 6 elecciones de Chile, utilizando esta clasificación, se vienen alternando, ¿no? 2006 gana Bachelet, 2010 Piñera, 2014 Bachelet, el 18 Piñera, luego Boric y ahora Kast. Ahora, en lo importante han sido prácticamente lo mismo. Yo creo que para poder entender por qué pierde Boric, o mejor dicho, por qué pierde el oficialismo, por qué no puede ganar Jara, que representa la continuidad, hay que mirar sobre todo, si bien en la campaña se habló mucho de seguridad,
que es un tema central, ahora lo mencionamos, pero tenemos que pensar en la economía. Chile lleva 3 mandatos presidenciales, es decir, 12 años, segundo de Bachelet, Piñera, Boric, que prácticamente está estancada la economía. Ha crecido un 10%, que a los ojos de la Argentina los últimos 12 años igual es para envidiar, pero bueno, cada cual en su infierno propio, ¿no? Para Chile es una caída muy fuerte de crecimiento. Como referencia, pensemos que los 12 años anteriores a este ciclo, estos últimos los 12 de antes, Chile había crecido un 56%. O sea, una diferencia contundente. Pero, como dice el documento de Trump de Seguridad Nacional que conversamos en los días pasados, crecer no es garantía suficiente. Crecer es necesario, pero no todo crecimiento es igual. ¿Y cómo crece Chile? Este 10%, bueno, está la economía chilena muy centrada en el extractivismo, ¿no? En el sector de la minería y de la extracción de las materias primas. Los últimos 12 años han sido básicamente eso y estancamiento en los sectores clave, en comercio, en construcción, en industria, que fueron a los trompicones. El crecimiento y la productividad se quedan en un nivel muy bajo respecto a la propia historia reciente de Chile. Entonces, antes de hablar de izquierdas y de derechas, yo creo que tenemos que pensar en continuidades y en rupturas. Y si Kast viene a romper con lo anterior o no, lo veremos. Por supuesto, él ha hecho una serie de promesas en campaña, se ha alineado un poco con el discurso de moda que tiene con el de Milei, ¿no? Como liberar la economía. Pero bueno, hasta ahora lo que hemos visto en Chile es todo continuidad. Y desde hace 12 años esa continuidad no funciona, ¿no? Lo mismo un poco análogamente, porque los casos son distintos a lo que ocurre en Europa. El año pasado Chile creció 2,5 y para este año se espera algo similar, pero se sigue explicando en minería y exportaciones, ¿no? O sea, la matriz extractiva siendo el motor central, pese al discurso de diversificación, que Boric lo tuvo, por supuesto, no digamos todos lo tienen, pero bueno, son los límites de un plan económico dependiente de la extracción. Yo creo que eso también sirve como ejemplo para el plan económico actual de Argentina, que no despega, que tiene hasta ahora lo único que vimos que crece tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, como si estuvieran todos los cañones puestos ahí, pero sabemos que lamentablemente son industrias, bueno, que te pueden ayudar a crecer y que pueden acompañar un buen momento, pero son insuficientes pues no generan trabajo como para ocupar a la población, ¿no? De nuevo, citando el documento de Seguridad Nacional de Estados Unidos reciente, ¿no? Hay que estar enfocados en el trabajador, en el trabajo. Si no, el crecimiento solo, si es la financiarización de la economía, la extracción de los minerales, claro, tenemos que cada 4 años el gobierno cambia de signo y la economía cada vez está peor. Eso nosotros lo conocemos muy bien, también en el mismo periodo. Así que me parece que ahí tenemos como un punto de partida para escucharte también a vos, Guillermo, en relación a tu mirada, ¿no? Respecto concretamente a lo económico, señalar como un asterisco también, como decía antes, la seguridad y el tema de la inmigración y la inmigración ilegal estuvo muy presente en campaña. En Chile, aparentemente, esto se transforma. Es difícil siempre terminar de definir si la inseguridad aumentó o no aumentó. Son cosas complicadas porque no se miden en poco tiempo. Sí sabemos que los homicidios, que como se suelen medir cada 100.000 personas por año, aumentaron. El homicidio estaba en 4,5, en los últimos años se fue a 6, o sea que hablamos de un 33% para arriba, no es menor, pero bueno, no explica lo suficiente. Se habló muchísimo de los venezolanos que hay muchos venezolanos en Chile, en algunas regiones concretamente, se habló muchísimo en campaña de eso también, ¿no? Por momentos parecía que lo que estaba definiendo era como, ¿qué hacemos con los venezolanos? Evidentemente el trasfondo es la economía.
Si este muchacho Katz va a confrontar con el esquema Piñera, podríamos estar en presencia de un nacionalista liberal, que en la Argentina fueron siempre antiperonistas, no necesariamente neoliberal, que es globalizador. Ahora, va a fracasar, porque el mundo va al nacionalismo, no va al liberalismo. Va al nacionalismo que administra la economía, va a un nacionalismo frente a la globalización neoliberal y socialdemócrata, se planta muy bien. Si quiere hacer un nacionalismo liberal, va a fracasar. Tiene que administrar la economía y tiene que generar empleo, y eso no se hace con el liberalismo. Pero lo tengo que ver caminar. Su relación, creo que no sé si llega a comprender las diferencias, si lo vamos a ver con el equipo económico. Si pone a Daza, el que es el vice de acá de Economía, va a un neoliberalismo y sigue la concertación y va a fracasar. Un poquito por allá, un poquito por acá, pero y a medida que fracase se va a poner más violento con la Argentina. Porque los hechos son así. Por lo tanto, hay que estar muy atento. Vos sabés que también nuestro amigo quería tocar el vector espiritual. Me parece que completa el debate que estamos teniendo. Amigo, te escuchamos. No, quería hablar de la espiritualidad porque pienso que es algo, no sé si está tan relacionado con todo esto, pero en el fondo hay una crisis espiritual de los tiempos que corren, quizás, que tiene que ver un poquito, o quizás también bastante. En este texto que te mostraba, las oraciones libres del pueblo, hay una pequeña parte en la cual habla justamente, una pequeña parte, hay una complementación del comienzo de la comunidad organizada. La comunidad organizada empieza, de alguna manera el justicialismo empieza por la crisis de la espiritualidad, ¿no? Que hay que reconstruir el sentido del ser humano. Y yo creo que para pensar la estructura ética justicialista, primero está la patria, luego el movimiento, luego los hombres, para pensar en un nacionalismo necesariamente hay que reconstruir una espiritualidad. Yo creo que mientras más avance la máquina, ¿no?, el algoritmo, etcétera, más mediemos la relación entre nosotros, más se escapa justamente la posibilidad de amar a la patria, ¿no? Y de luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de esa patria. Y todo nacionalismo necesita necesariamente eso. Hay un amor que sostiene esa militancia porque si algo es Dios, es amor, ¿no? Entonces, claro, si Dios es amor, entonces para reconstruir creo que hay que reconstruir, pero en todo caso para vivir según esa norma muy justicialista que es el amor al prójimo, pero el primero antes que nada a la patria, luego al movimiento, yo creo que, y recién ahí a uno, ¿no? Es que se trata de un nombre vertical, justicialismo, ¿no? Siempre piensa primero en los demás, luego en el nosotros y recién ahí en sí mismo. En ese sentido, para construir cualquier tipo de nacionalismo hace falta el pueblo. Sin pueblo no hay ningún tipo de nacionalismo construible. Entonces, sin la espiritualidad, es decir, sin reconfigurar el amor. Nacionalismo conservador, que no era popular. Había uno popular y otro que no era popular. Pero es un falso nacionalismo. No, bueno, porque vos asociás nacionalismo a lo popular. Pero hay un nacionalismo sin pueblo. Por eso el peronismo funciona con las dos categorías al mismo tiempo, claro, de la patria y del pueblo. Claro. No, pero es muy importante porque esta es una diferencia. Hay nacionalistas que no son populares. Katz puede llegar a ser nacionalista y no ser popular porque es liberal. Lo que pasa es que nosotros, que hemos incorporado la categoría del nacionalismo asociando al pueblo, decimos una patria grande con un pueblo feliz. Las dos, sí. El con incluye, no excluye. Sí. Una patria grande con un pueblo feliz. Las dos categorías son indispensables. Lo que pasa es que es cierto que desde la visión peronista, un nacionalismo sin la felicidad del pueblo es un nacionalismo falso, como vos decís, pero mirado desde nosotros. Entiendo. Desde hecho, sí, creo, pero cualquier tipo de... Sí, a mí me parece que ese es el único nacionalismo factible, como justicialista. Pero tenés razón, no, sí, puede uno decir lo contrario. A mí me parece que esta situación, o sea, si vivimos en tiempo de nihilismo, si vivimos en tiempo de la muerte de Dios, ¿no?
y el fundamento que se ha mudado desde la naturaleza en la antigua Grecia, al cielo en el medioevo y finalmente al ser humano ahora en la edad moderna, yo pienso que si hay un momento, que es el actual, en el cual puede haber un cambio de era, esa era, digamos, que ya no está absorbida por el ser humano, que sea hacia la máquina, tiene una peligrosidad, todo tipo de construcción política alrededor de la cooperación, la solidaridad, del amor, eventualmente, se ve como algo imposible. Yo creo que como movimiento, y ahí siempre concuerdo con vos, que es un movimiento realmente que piensa el ser humano, o sea, piensa la totalidad del mundo, del ser, etcétera. No piensa solamente en nuestra patria, sino piensa desde nuestra patria. Ahora, para lograr una cosa así, para volver, digamos, a lo nuestro, yo creo que si la máquina avanza va a ser muy difícil reconstruirlo, y yo creo que desde el movimiento, desde los compañeros de Principios y Valores y todo el movimiento justicialista incluido, tenemos que tomarnos un lugarcito para pensar este tema de la máquina. Y esto que decíamos antes en la pausa de las organizaciones libres del pueblo, es decir, de reconstruir el juntarnos, el estar, o sea, es la única manera de entender qué significa el amor, o de comprender, o mejor aún, de sentir qué es el amor, que es la base del justicialismo, sin esos cuerpos, sin esas juntadas, sin como te gusta a vos, que te gusta cantar, sin eso, sin nuestro folclore, sin la maravillosa música, yo creo que va a ser muy difícil pensar a largo plazo, sobre todo, que es lo que más nos importa a nosotros, a largo, que mi hijo, mi nieto, algo que vuelva a parecerse al justicialismo, o que pueda inspirarse en la doctrina justicialista. Y digo justicialista y lo subrayo porque ahí está lo que es la verdad de nuestro movimiento. Me cuesta mucho pensar en algo a largo plazo si no pensamos primero y ponemos una especie de freno al tema de la máquina, porque siendo la máquina la hija del hombre, yo no le tengo mucha confianza. Tomás, tu reflexión sobre los temas planteados por el compañero. Bueno, pensaba... Santiago, por cierto, Tomás, no Nicolás. ¿Perdona? Santiago soy, no Nicolás. Discúlpame, no hay problema. Leí Nicolás en algún momento antes y me quedó. No, estoy de acuerdo con lo que decís. Yo ampliaría, yo diría que la hipermodernidad, como la llama Lipovetsky, la posmodernidad hiperacelerada, esta en la que vivimos, los que nacimos, yo soy del 82, los que nacimos de esa época para acá, nos arrancó las últimas raíces, nos dejó sin memoria, huérfanos, sin relatos, y en alguna medida carentes de sentido. Y nos dejó exageradamente ansiosos también. Quedamos enfermos, con una biología de mono, pero rodeados de tecnología futurista, ¿no? O sea, parafraseando el discurso de Asunción de Néstor, diría que formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Porque los metarrelatos, que era el cobijo del sentido, los ideales, una moral, todo eso quedó como tierra arrasada. Por supuesto, estoy siendo un poco crudo y pintando un panorama desolador. Por supuesto que no es del todo así, pero quiero decir, yo diría que desde ahí arrancamos muchos, de mi generación y los más chicos. Entonces, eso lo ves, como hay ahora, se viene hablando, ¿no? Una necesidad de una reespiritualización o un boom espiritual, un aumento de la religiosidad de los jóvenes, hay una búsqueda. Yo diría que la única solución posible es creer en algo más que en uno mismo, porque se nos ha ido empujando a solamente creer en yo, ¿no? En el yo con mayúsculas, y esto definitivamente es un encierro, es la claudicación. La única alternativa a eso es lo colectivo, nosotros, es creer claro. en algo más. En nosotros. Yo creo, hay un compañero mío que siempre me insiste sobre la figura del cyborg, que en cualquier momento va a aparecer el ser humano potenciado a partir de un chip. Y esto es inminente, digamos, ¿no? Y aparte no es en 100 años, ¿no? Y me parece que nosotros como justicialistas tenemos que ponerle al cyborg el centauro, ¿no? Porque vos dijiste algo así, Tomás, de monos. Nosotros al final de la comunidad organizada tenemos una figura de un centauro,
que tiene la fuerza, la voluntad de poder del animal sumado a la inteligencia humana, ¿no? Ese animal mítico, en el fondo, no deja de ser justamente esto que decís vos, Tomás, la encarnación de un nosotros. O sea, la fuerza del centauro no es solo la materialidad y la idea, sino también la fuerza de una comunidad organizada. Yo no creo que sea posible absolutamente ningún tipo de justicialismo o ni siquiera un movimiento inspirado en él sin la fuerza de un centauro, ¿no? Que sintetice, que supere la materia y la idea y la capacidad, como decís vos, o la voluntad de una comunidad organizada. Sabés que cuando discutimos el tema de la tecnología, porque entiendo que de esto estás hablando vos cuando hablas de la máquina, no vas a estar hablando de la máquina a vapor, ni sos maltusiano que quiere destruir las máquinas, eso es ridículo. Estarás hablando de la vinculación, estás hablando de las concepciones de Elon Musk, que es un tipo inteligente, no hay ninguna duda, es un tipo audaz. Es el único empresario que yo conozco que consigue juntar capital diciendo en el estatuto de los que le van a dar capital, esto es el estatuto de la conformación de la empresa, que no va a repartir utilidades. Y entonces que la ganancia de los que ponen plata ahí está dada por la valorización del capital y no por el reparto de utilidades. Es notable esto, es notable. Es notable, porque debería del otro lado, para que la ecuación cierre, generar tanto valor como el que implica el aumento del valor de esa compañía para que eso sea realizable, lo cual eso no existe en términos de bienes y servicios. Muy interesante, pero es un vivaracho también. Y por eso se lleva la plata él como honorario, se llevó $1.000 millones de bono. ¿Me entendés lo que te dije? ¿No viste que le dan un bono? Sí. Que sería una especie de aguinaldo, pero para los gerentes. Ajá. 1.000 millones se llevó. Y no dijo, me puedo ni imaginar cuánto es, Y los Guillermo. accionistas le dijeron, sí, no, porque se armó un lío en la radio, empezaron a decir trillones, bueno, se hizo un lío, no, 1.000 millones llevó. Y entonces dice, bueno, ¿cómo nos vamos a llevar esto? El tipo dice, si no me voy. Bueno, entonces los accionistas dijeron, bueno, se queda. Es un vivaracho, nacido en Sudáfrica, de una madre muy especial, que ha logrado penetrar dentro de los sectores empresarios que no necesariamente entienden de lo que está hablando. Tengo mis dudas de que los que ponen plata ahí entiendan, no los gerentes, estoy hablando de los dueños del capital. Y tengo mis dudas también de lo que nos pasamos hablando, no es mi caso, pero lo que estás hablando, no es mi caso porque no me la paso hablando de esto, pero esto es el tema, se tenga comprensión de lo que estamos hablando. Los marcos teóricos de esta tecnología en términos matemáticos vienen del principio del siglo XX. Es el análisis matemático, digamos, ¿no? Y eso se empieza a estudiar al principio del siglo XX. El lenguaje también. El lenguaje, yo lo estudié en la secundaria, este lenguaje. No tenía manera de aplicarlo, pero 1 y 0 construyendo palabras en la secundaria no se estudiaba. Así que imagínate cuántos años hace que hice la secundaria y ya se venía estudiando. Y los materiales que están detrás de esto son los materiales conocidos de toda la vida, digamos, la arena y alguna... Es cierto que hay una tecnología detrás de esto que le va generando pureza. En el informe de nuestra consultora, los 3 últimos informes nos dedicamos a desasnar ese tema, no es fácil. A desasnar cómo la arena se transforma en un chip y después en un semiconductor. Cosa que los clientes decían, che, pero qué interesante, no sabía que era así. No explicamos, ¿entendés? O sea, desarmamos esto y lo explicamos de qué es lo que hay ahí y cómo funciona. Cuando me dicen, pero ¿cómo? Todo esto ya se sabía. Y los materiales, algunas no, pero las tierras raras, bueno, es una derivación de esto, ya explicamos lo de las tierras raras, no hay inconveniente. Es todo viejo, no hay nada nuevo. Y cuando vas al final de lo que está aconteciendo a esto con lo que llaman la economía del conocimiento, que no es ni economía ni conocimiento nuevo, no es nada. Es una combinación que hicieron para engañar a la política. Entonces vos decís, con la economía del conocimiento conseguimos que no nos cobren impuestos.
y ahí parece Galperín y otros más. Sí. ¿Está bien? Y claro, la política se subyuga con esto. Y vos decís, pues estás dibujando aire, maníaco, ¿qué estás hablando? Y ahí arrancamos. Y lo último que sugiero, que busquen la definición de token. Como el idioma inglés no maneja muchas palabras, viste que son pocas palabras, no es como el castellano, que es rico. El token tiene distintos significados. Y vos que sos un novato en esto, te dicen token y vos pensás que es lo que te dio el banco hace 10 años para que vos pudieras manejar tu cuenta. Viste que tocabas y apretabas y salían números, vos metías los números. Es un token. Porque te quedaste con ese idea. El token, un tipo de 70 años, 80 años, dice, no, pero el token es lo que me dio el banco. No están hablando de ese token, están hablando de otro token. No, que es una moneda. No, pero tampoco de la moneda. Están hablando, y claro, las mismas palabras tienen múltiples utilizaciones que solo vos lo entendés cuando estás en el contexto. Y cuando hablas del blockchain le preguntas, que fue lo que le dije a Milei cuando me dijo, vamos a registrar las propiedades en el blockchain. Sí. ¿Sabrá Milei que en blockchain hay como 10, 15 plataformas, nadie me sabe decir cuántas, pero alguien las va a sumar, que son las que reciben la tarifa porque vos utilices el blockchain? ¿Lo sabrá? ¿O habló porque habló nada más? Porque le contaron que son números antes y números después y que entonces se eslabonan de una manera que todos participan, pero no saben que después vos le tenés que poner dólares y ellos te dan su moneda, pero si primero le pusiste dólares, ¿qué son sus monedas? Los tokens, porque hay tokens de moneda. Vos le pagás con su token, pero ojo que para comprar esos tokens tuviste que poner dólares. Y los dólares son de Trump. ¿Llegó el noticiero? Sí. ¿Y Chiche no está? No, pero ya va a ¿Y cómo entrar. lo recibimos? Con la marcha, pero... por Bueno, entonces supuesto. lo recibimos al noticiero, con la marcha, pero... Hasta mañana. Presenta Maxi Consumo.